Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Mediante una conferencia de prensa, Carlos Mesa expuso sus temores, ya que el movimiento al socialismo estaría usando el caso Quiborax para inhabilitarlo políticamente y para perseguirlo judicialmente. Escuchemos las polémicas palabras del expresidente Carlos Mesa, quien encara un juicio por presunta injuria, difamación y calumnia. Carlos Mesa denuncia que el gobierno usa la justicia para reprimir a los líderes de la oposición. Escuchemos y luego continuamos. Hola, muy buenos días. Les agradezco mucho la atención. Me acompañan el diputado y abogado Carlos Alarcón, la jefa de bancada del Senado, Andrea Barrientos, el jefe de bancada de diputados, Enrique Urquidi, y el coordinador político de Comunidad Ciudadana, Willy Soanes, senador también, como representantes del conjunto de la bancada de senadores y diputados de Comunidad Ciudadana y como representantes de Comunidad Ciudadana en una conferencia de prensa como esta. La razón de esta conferencia de prensa tiene que ver con tres temas: la persecución política, la denuncia de un juicio penal privado en nuestra contra y el anuncio de la apertura de un juicio de responsabilidades contra el Tribunal Supremo de Justicia. Hace algunos días, como parte de la persecución política de la que somos víctimas reales y potenciales, los jefes políticos del país, de diferentes organizaciones políticas de oposición, se nos ha presentado a Carlos Alarcón y a mí un juicio penal privado por injurias, difamación y calumnias. ¿Quién es el querellante? ¿Quién es el que nos hace a Carlos y a mí esta acusación? David Moscoso Ruiz. Supongo que ya muchos de ustedes, amigos periodistas, estarán hilando rápidamente el nombre con el tema del que se trata. ¿Quién es David Moscoso? Moscoso es el socio de Non-Metallic Minerals, Quiborax, que falsificó un documento, un acta de fundación de su empresa para permitir un juicio internacional contra Bolivia. Es decir, que el autor de la falsificación, que terminó en la entrega de la increíble suma de 42.6 millones de dólares a una empresa pirata chilena, NMM Quiborax, es quien nos abre un juicio a Carlos Alarcón y a mí por injuria, difamación y calumnia. ¿De qué nos acusa? Nos acusa de que le hemos dicho falsificador. Nos acusa de que hemos dicho que él presentó un documento falsificado y que él se presentó reconociendo que había hecho esa falsificación para llevar adelante en su contra, voluntariamente, un juicio abreviado para evitar una pena mayor. Y ese juicio abreviado, que se realizó el 14 de agosto del año 2009, condenó a David Moscoso como autor de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado para llevar adelante una acción ilegal que perjudicaría a Bolivia. En consecuencia, aunque les parezca increíble, el falsificador, condenado por falsificación, que reconoció personalmente su falsificación, nos acusa a nosotros
de haberle dicho falsificador. Yo le voy a pedir en un momento a Sergio, por favor, si puede puede exhibir el fragmento de video que prueba que no somos nosotros los únicos que hemos hablado de falsificación por parte del señor David Moscoso. El 5 de agosto del año 2018, el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, decía lo siguiente. ¿Qué se consigue en una primera actuación? ¿Qué se consigue? Se consigue una sentencia contra David Moscoso. Esa sentencia no la consiguió otras personas que no sean nosotros mismos. Nosotros, como Estado boliviano, impulsamos ese proceso penal a través de la Superintendencia de Empresas. El 14 de agosto del año 2009, el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz declara lo que ustedes están viendo. Se lo encuentra y se declara a David Moscoso Ruiz, con cédula de identidad 1247-326 Potosí, autor del ilícito contemplado en el artículo 203, uso de instrumento falsificado del Código Penal, y el artículo 199, falsedad ideológica, con relación al artículo 23 del Código Penal, complicidad, condenándole a cumplir una pena privativa de libertad de 2 años en el penal de San Pedro. Esta pena no se cumplió porque entendemos que se acogió al perdón judicial. En esas condiciones, con una persona sentenciada, declarada por confesión culpable, ¿se podía pagar $3 millones? Vuelvo a preguntar. ¿No hubiera sido un gravísimo acto de traición? Ese sí hubiera sido un gravísimo acto de traición, pagar sin una base, sin un procedimiento de auditoría, sin un respaldo, pagar $3 millones como se nos reprocha ahora. No conozco que don David Moscoso le haya abierto un juicio por difamación y calumnia al exministro de Justicia Héctor Arce Saconeta. Lo hace con nosotros por una razón básica, porque esta es una tramoya organizada por el gobierno de Luis Arce y operada por el ministro de Justicia para disfrazar la persecución política con un acto de querella privada en contra nuestra, en contra de Carlos y mía. ¿Qué representa esto? Esto representa una seria e inaceptable vulneración a mi derecho de defensa, porque no solamente me acusan de calumnia a mí, sino lo acusan a quien entonces era mi abogado defensor, en el uso de mi derecho inalienable e imprescriptible de ejercer mi defensa utilizando todos los elementos que tenía a la mano para llevarla adelante. En el caso Quiborax, nosotros denunciamos a los responsables del caso Quiborax. La responsabilidad del gobierno de Evo Morales, que ustedes deben recordar, yo nacionalicé, subrayo la palabra, yo nacionalicé la costra salina del Salar de Uyuni en favor del Estado, declarando como área fiscal toda la superficie del Salar de Uyuni. Yo expulsé a la empresa pirata Non-Metallic Minerals Quiborax de Bolivia por varias razones, entre otras porque estaba subpagando, porque no pagaba impuestos adecuados a lo que extraía de Ulexita, porque no pagaba aranceles aduaneros, porque su inversión era simplemente ridícula, porque no cumplía las normas ambientales de Bolivia. Y esa expulsión en defensa de los intereses de la patria fue no solamente desconocida por el gobierno de Evo Morales, sino que el gobierno de Evo Morales hizo una negociación espuria. Primero, se hace la tramoya de que esa falsificación permite que se le haga un juicio internacional a Bolivia a través de un tribunal de arbitraje internacional.
Sin esa falsificación, Bolivia nunca hubiera sido juzgada en el caso Quiborax y nunca hubiera pagado la suma que pagó. ¿Recuerdan ustedes? Lo recordaba uno de los autores, el ministro Héctor Arce, en el video que han visto, que se negoció primero un pago de $3 millones a una empresa que invirtió menos de $500,000, menos de $500,000 en la inversión de Ulexita. Le hicieron una propuesta de pago de $3 millones que el gobierno rechazó. Luego se hizo una negociación por $27 millones que fue rechazada. Y finalmente el gobierno pagó $42.6 millones. Y quien hace la falsificación que da lugar a que clandestinamente en oficinas de la Procuraduría General del Estado, que en ese momento estaban primero Héctor Arce y después el señor Pablo Menacho, se redactaban documentos para definir la anulación de juicios en contra de los falsificadores, no solamente Moscoso, sino de otras personas. Se establecían la redacción a través de la Procuraduría General del Estado en complicidad con los abogados de la empresa minera. ¿Quién recibió el pago de los $42.6 millones que le pagaron Pablo Menacho, procurador general, y César Navarro, ministro de Minería? El abogado Hanna, de la empresa Non-Metallic Minerals, que era uno de los abogados que defendían los intereses de Chile en el pleito internacional de Bolivia por el tema del mar. Esta situación que nosotros denunciamos ahora es muy clara. Esto es persecución política, pero nosotros no nos victimizamos. Nosotros no vamos a quedarnos quietitos. Nosotros denunciamos la persecución política. Denunciamos que, por supuesto, vamos a contrarrestar la acusación desvergonzada del señor David Moscoso. ¿Por qué David Moscoso nos acusa? Le voy a dejar la palabra luego a Carlos para explicar lo insólito. El Tribunal Supremo de Justicia ha anulado el juicio por falsificación reconocida por Moscoso y lo ha declarado inocente hace un par de años, el 2021 en septiembre. Y por esa razón, por la anulación de ese juicio, el señor Moscoso nos acusa ahora a nosotros en un juicio criminal, en un juicio penal privado. La respuesta a esa situación: por supuesto que no aceptamos la acusación, por supuesto que acusamos a los responsables de la verdadera, digamos, entrega de recursos de los impuestos de los bolivianos de $42.6 millones en favor de una empresa pirata a la que yo expulsé el año 2004. Y el anuncio de que ese juicio del Tribunal Supremo de Justicia, un juicio absolutamente espurio, tiene que ser contrarrestado con un juicio de responsabilidades con quienes lo llevaron adelante. Le voy a pedir a Carlos Alarcón que haga una explicación de la parte jurídica de este proceso, que no es otra cosa que una persecución política del gobierno de Luis Arce a través del Ministerio de Justicia con un tercero que está en connivencia con ellos, David Moscoso, en contra nuestra, que vulnera mis derechos como ciudadano que se defiende de una falsa acusación. Recuerden ustedes que hay un juicio de responsabilidades en mi contra totalmente injusto, y lo hacen quienes son responsables del desastre, los que entonces eran parte del gobierno de Evo Morales. Uno de los objetivos que persigue el gobierno utilizando este disfraz de un acusador privado, el señor David Moscoso, es criminalizar la defensa de Carlos Mesa en el caso Quiborax. Ni siquiera en las épocas de la dictadura de García Mesa se han atrevido a hacerle juicio por razones de la defensa a un abogado defensor. En este caso no solo hacen el juicio aparentemente, entre comillas, privado contra Carlos Mesa, sino a mi persona por haber desempeñado esa defensa de Carlos Mesa antes de ser legislador.
¿Por qué está vinculado el gobierno detrás de este disfraz de David Moscoso? Primero, porque tengo un tuit del ministro Lima que curiosamente lo publica el mismo día que nos notifican la querella de Moscoso, el mismo día. Estamos hablando del 30 de enero de este año. ¿Qué dice el tuit del ministro Lima? A los senadores y diputados de CC hay que preguntarles si autorizarían el juicio contra Carlos Mesa por el daño ocasionado Quiborax. El pacto de impunidad que buscan y sus mentiras solo buscan evitar que los responsables del daño económico al país sean juzgados, dejen de mentir. ¿No les parece mucha coincidencia que el día que nos notifican la querella, salga este tuit específicamente referido a Quiborax del ministro Lima? Pero el dato más importante es que prácticamente en cualquier país del mundo es casi imposible dejar de lado una sentencia condenatoria ejecutoriada con reconocimiento y confesión de culpabilidad, como lo hizo el propio señor David Moscoso. ¿Y cuándo dejan sin efecto, violando todo el régimen de la revisión extraordinaria de sentencia? La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Prueba más del nivel de degradación al que ha llegado el sistema judicial en el país. El año pasado, como lo dijo el expresidente Mesa, el 2021, algunos de ustedes, por si acaso se han enterado de que se estaba cocinando y tramando dentro de la Suprema una absolución violando el régimen legal del señor Moscoso, les aseguro que ni ustedes, ni nosotros, ni ningún ciudadano. Pero ¿por qué nace este fallo que conlleva la probable comisión del delito de prevaricato por estos 9 magistrados que han firmado esta irrita sentencia? ¿Por qué? Porque el tribunal arbitral le ordena a Bolivia, en una de sus decisiones, que suspenda estos procesos penales, que entregue la soberanía penal del Estado boliviano a favor de los particulares que le hicieron el daño a Bolivia. Imagínense, el tribunal arbitral. Después viene el decreto de Evo Morales, el decreto supremo de Evo Morales, que le autoriza al ministro de Minería, César Navarro, a pagar los 42.6 millones de dólares a esta empresa pirata, pero además le autoriza a suscribir el convenio, que se los vamos a entregar, donde en la cláusula 52 de este convenio, Bolivia cede su soberanía penal del Estado y renuncia a procesarlos penalmente a estos socios y directivos de esta empresa esquilmadora de los recursos del Estado, no solo a ellos, sino a sus generaciones futuras también, a sus herederos, y ponen entre los exonerados por este convenio espurio autorizado por Evo Morales, ponen David Moscoso, el querellante contra nosotros. Y ustedes se acuerdan que cuando en la Procuraduría Bolivia se estaba defendiendo de este proceso arbitral fraguado contra Bolivia, los abogados chilenos se paseaban como Pedro por su casa, como lo dijo el expresidente, comandados por Hanna, el mismo abogado que defendió a Chile en el litigio internacional contra Bolivia. ¿Se acuerdan de la computadora de la señora, la subprocuradora Llorenti, donde le filtraban a los abogados de la contraparte, a los chilenos, toda la información de defensa del Estado boliviano? Y con los abogados chilenos redactaban estas cláusulas de impunidad que después se han reflejado en este decreto de Evo Morales y en este convenio del ministro César Navarro. Las cláusulas de impunidad a favor de los esquilmadores del Estado boliviano. Eso es lo que esconde esta querella de acción privada. Y los objetivos políticos, en el caso mío, porque lo más grave acá es que lo están criminalizando al Carlos Mesa, criminalizar a su abogado, entonces abogado defensor. ¿Qué abogado defensor a futuro va a querer defenderlo en Quiborax a Carlos Mesa si se va a exponer a querellas por la defensa? Pero el objetivo también está neutralizar mi rol en la Comisión de Constitución
en el tema de las elecciones judiciales, porque el ministro Lima quiere seguir manipulando las elecciones judiciales para, en lugar de darnos verdaderos jueces independientes, nos sigan dando verdugos y paramilitares a Bolivia. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es que quiere conseguir, a través de esta condena a futuro trucha, quiere conseguir mi expulsión de la Asamblea Legislativa, porque obviamente soy uno de los diputados, entre varios de los que estamos acá, y senadores que le incomodan al gobierno. Pero lo más importante es lo que ahora va a anunciar la jefa de bancada del Senado, con relación a qué vamos a hacer ahora con estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que de manera subterránea, de manera prácticamente clandestina, por decirlo así, han cocinado esta sentencia a favor de David Moscoso. Bueno, como ustedes han podido observar, la indignación ante este proceso es gravísima, pero hay que dejar las cosas claras. Como ha dicho el presidente de la Alianza, no vamos a dejar que esto pase como una anécdota y tampoco nos vamos a victimizar. Nosotros hemos decidido, como bancada en su conjunto, iniciar un juicio de responsabilidades por el probable delito de prevaricato contra los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. El magistrado Ricardo Torres Echalar, presidente; magistrado Esteban Miranda Terán, decano; magistrada María Cristina Díaz Sosa; magistrado José Antonio Revilla Martínez; magistrado Marco Antonio Jaimes Molina; magistrado Juan Carlos Berríos Albizu; magistrado Carlos Alberto Egues; magistrada Olvis Egues Oliva; magistrado Edwin Aguayo Arando. Estos 9 magistrados se han prestado a vulnerar el ordenamiento jurídico boliviano, pero además se han prestado a ser parte de este proceso que no tiene ni pies ni cabeza, donde entran en complicidad con la persecución política. Es por eso que junto al jefe de bancada de la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, vamos a presentar un juicio de responsabilidades que esperemos se apruebe a la brevedad posible y que se haga justicia en este tema. Queremos transmitirle a ustedes y a través de ustedes a la opinión pública nuestra indignación por la forma en que se está destruyendo el sistema institucional de la justicia boliviana, la evidencia de que esto no puede continuar, pero nuestro compromiso de no solo denunciar que hay una persecución en contra nuestra, no solo establecer nuestros puntos de vista, sino plantear la acusación que corresponde contra quienes han hecho algo que rompe el último eslabón de la decencia básica en la administración de justicia. El juicio de Quiborax es un instrumento de persecución que no nos amedrenta y que me permite insistir en que si tuviera que volver a hacer lo que hice, nacionalizar la costra salina del Salar de Uyuni y expulsar a la empresa Quiborax, lo haría 1 y 1000 veces. Quedamos a disposición. Don Carlos, si me permite, hablando específicamente del tema de la justicia, 2 opiniones de su parte. Primero, la postura del relator de la CIDH, Jorge Hernández, que afirma que va a ser un asesor técnico de todo lo que es el proceso de elecciones judiciales, y el anuncio que ha hecho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hasenteufel, de proponer una ley para que los postulantes a lo que va a ser las elecciones de este 2023 sean electos fuera de la Asamblea Legislativa Plurinacional, justamente por el tema que usted ha dicho. Para terminar con esta vergüenza, una vergüenza que quien falsifica un documento acusa a quienes defendemos los intereses del país y además lo acusamos de algo que él ha hecho. Creemos que la posibilidad de contar con un sistema judicial nuevo pasa, y lo hemos dicho claramente, por el respaldo a la iniciativa de los juristas independientes, y celebramos el hecho de que centenares de miles de compatriotas están firmando en las mesas determinadas los libros de respaldo para la iniciativa legislativa ciudadana. Pero en la eventualidad de que el gobierno bloquee, dilate e impida la aplicación del proceso que plantean los juristas independientes,
la bancada de Comunidad Ciudadana, tanto de senadores como diputados, está trabajando en la presentación de un instrumento legal que permita una solución de corto plazo, fácil y eficiente, para que el masismo no nos diga que eso no se puede hacer. De modo tal que más allá de la propuesta de Hassan Teufel, más allá de la propuesta de terceros, sin dejar de respaldar, porque creemos que es una iniciativa muy importante, estamos trabajando intensamente en una propuesta alternativa. Don Carlos, por favor, en lo que indicaba esto último, la propuesta alternativa, teniendo en cuenta los plazos, ¿está viendo de que sea antes de la próxima elección de magistrados? Lo que queda absolutamente claro para todas las bolivianas y bolivianos es que no podemos tolerar y no vamos a aceptar que las reglas de juego para la elección de los nuevos magistrados de los diferentes tribunales a fines del 2023 se haga en la misma lógica de preselección que tuvo el MAS en 2/3 con el fracaso de las elecciones del 2011 y del 2017. No se puede llevar adelante un proceso electoral sin modificaciones, sea por la vía de la reforma constitucional de los juristas independientes, sea por una ley que plantee una garantía de una preselección creíble, independiente e idónea. No vamos a aceptar que la elección del 2023, y ese es un compromiso de Comunidad Ciudadana a través de sus bancadas, se haga de la misma manera insólita, vergonzosa que se llevó adelante el 2011 y el 2017. Carlos, en el MAS dicen que si no tienen los 2/3 para poder elegir, seleccionar estos magistrados, ellos podrían nombrar por decreto, el presidente podría hacerlo por decreto. Estamos viviendo el camino a la dictadura descarnada. Se ha pasado por alto, se ha violado la Constitución con la decisión de un juez de la ciudad del Alto que pretende juzgar a la expresidenta Yanine Áñez, violando la atribución que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa Plurinacional para juicio de responsabilidades, particularmente en los casos de Sencate y Sacaba. Se está violando y vulnerando el derecho que tiene la Asamblea Legislativa Ciudadana de censurar a un ministro, lo que obliga al presidente a cesar a ese ministro a través de una ley también espuria y anticonstitucional. Esto es exactamente lo mismo que pretenden hacer con la ilegal e inconstitucional atribución que le pretenden dar al presidente para que en caso de que haya una imposibilidad de acuerdo en la Asamblea Legislativa, él pueda nombrar a los candidatos a jueces y magistrados. Eso es una parte brutal de la experiencia que está viviendo Bolivia, de la vulneración y violación sistemática de la Constitución, descarada a manos del Poder Ejecutivo en su brazo ejecutor, que es el Ministro de Justicia. Don Carlos, por favor, ¿cómo está viendo o cómo evalúa la visita de la CIDH después de un año que ha llegado a ver las recomendaciones de la ley? Primero, la experiencia de que nos han escuchado con toda atención. Básicamente, dos criterios. Creo que la comisión de la CIDH entiende que el problema de fondo es la inexistencia de una justicia independiente y que nada va a resolverse si no se consigue la independencia judicial. Por eso es de vida o muerte la elección del 2023 o el fin del año 2023 para esa reforma judicial. Y segundo, la comprensión de la CIDH, que ha sido clara, de que hay tipos penales como el terrorismo o como resoluciones contrarias a la Constitución o insuficientes en su tipificación o vagos que permiten meter como en un cajón desastre cualquier acusación de cualquier naturaleza contra cualquier ciudadano. Y eso marca, creemos nosotros, que en el informe que hará conocer la CIDH harán por lo menos observaciones específicas en torno a la necesidad de cambiar esos tipos penales que se han convertido en los martillos que utiliza la represión judicial para meter presos a la expresidenta Áñez o al gobernador Luis Fernando Camacho, perdón. Don Carlos, justamente hablando del tema de la CIDH, el mismo relator de Hernández ha reiterado la validez de la opinión consultiva de la comisión justamente referida a la reelección presidencial, que ha sido nuevamente ratificada por el Tribunal Constitucional la pasada semana. ¿Cómo ven ustedes esta opinión, considerando que esa sentencia constitucional sigue vigente? La evidencia de que este gobierno está destruyendo todo. Este gobierno no escucha absolutamente ninguna recomendación importante. El gobierno
desvergonzadamente cuando habla de las recomendaciones del GIEI, dice: hemos cumplido la mayor parte de lo que nos han pedido. Aquí no se trata de cantidad de cosas cumplidas, sino de calidad de cosas incumplidas. Lo del Tribunal Constitucional es una aberración, y es una aberración no solamente porque no escucha la opinión clara y definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 23, que dice que no es un derecho humano la reelección, sino que además se pasa absolutamente por alto algo que es básico. ¿Qué derecho tiene, qué potestad tiene, qué autoridad tiene el Tribunal Constitucional para suspender la ejecución de 4 artículos de la Constitución? El Tribunal Constitucional solo puede interpretar la Constitución. Y si tuviera la decisión de creer que esos 4 artículos vulneran cualquier norma, debería haber planteado a la Asamblea Legislativa el procedimiento que sale por vía referéndum de la reforma parcial de la Constitución. Es decir, estamos con una justicia podrida y corrompida, con un sistema ejecutivo, es decir, una administración de gobierno dueña y señora de la justicia boliviana, arbitraria y discrecional, defendiendo los intereses de Evo Morales y defendiendo los intereses de Luis Arce. Y esa es la razón por la que ahora nos acusan. Nos acusan porque siguen esa persecución y han encontrado un caminito, una especie de atajado, una especie de vamos por el desecho para encontrar la cabeza de Carlos Mesa. Una persona descalificada como David Áñez, como David Moscoso, que nos acusa como parte de esta destrucción sistemática de los derechos ciudadanos de defensa, de los derechos ciudadanos de libertad, de los derechos ciudadanos de quienes acusamos a los responsables de Quiborax y somos acusados por ellos. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien teme que el movimiento al socialismo utilice el caso Quiborax para inhabilitarlo políticamente, luego que se conociera que el socio de esa empresa, David Moscoso, le inició un juicio por supuesta injuria, calumnia y difamación. El también expresidente denuncia que la administración judicial y el Ministerio Público son usados para reprimir, perseguir y encarcelar a los líderes de la oposición, tal como ocurre con Luis Fernando Camacho. Se trata de una especie de superfugio para ir a la persecución política e involucrarme en un proceso menos complejo que un juicio de responsabilidades, que da unos años de cárcel y te inhabilita como ciudadano para ejercer los derechos políticos, advirtió. Recordó que el denunciante fue condenado por falsificación del acta de creación de la empresa para que figure como extranjera. Después se le inició un arbitraje al país y ganó $42 millones. Significa que el sistema judicial está completamente podrido. Se ha convertido en un medio de represión, prisión y persecución según cada caso de los líderes políticos de oposición para limpiar el camino a la acción política discrecional y arbitraria del gobierno del movimiento al socialismo, aseguraba Carlos Mesa, quien también expresó su respaldo a que haya una sola candidatura de la oposición en los futuros comicios para que no haya dispersión del voto mientras el poder político sea propietario de la justicia y del Ministerio Público. No vamos a recuperar la democracia, manifestaba Carlos Mesa, quien denuncia persecución política por una demanda penal relacionada al caso Quiborax. Afirmó que el gobierno de Luis Arce armó una tramoya contra él y el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. También apuntó contra el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué opinan ustedes frente a todas las palabras que manifiesta Carlos Mesa, quien terminó revelando su temor a que el movimiento al socialismo use el caso Quiborax para inhabilitarlo políticamente, además de una persecución política y un encarcelamiento? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que manifiesta Carlos Mesa.